tener unas medidas laxas no nos favorece a nadie. Tenemos que intentar ser lo más restrictivos posible. O sea, hay un montón de bodegas que tienen viñedos a lo largo de diferentes zonas y que deben tener la posibilidad de mover sus uvas. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Pues ya lo han escuchado. Hay bodegueros que sí que están a favor de esas medidas, las consideran adecuadas, esas restricciones para atajar el foco de filoxera en las islas, y otros las consideran excesivas. Las restricciones, que tendrían que ser publicadas en los próximos días en el Boletín Oficial de Canarias, impide el traslado de material vegetal entre islas e incluso entre fincas, lo que impediría el trasvase de uvas de unos viñedos a otros, algo muy común entre los bodegueros. En plena época de vendimia, las medidas adoptadas por el Gobierno de Canarias dividen al sector. Y en el año 2024 la Fiscalía solo realizó un centenar de visitas de inspección a los centros de menores migrantes aquí en Canarias. Según sus protocolos, deberían haber realizado 340. Según un estudio realizado por el periódico El País, la situación no mejora durante 2025. Abogados especialistas en migración aseguran que este escaso número de visitas impiden que los menores denuncien posibles agresiones. Y Sanidad ha confirmado un brote de salmonela que afecta a pacientes del Hospital Insular y del Juan Carlos I en Gran Canaria. César Lorenzo, por el momento son 11 las personas afectadas. Así es, la intoxicación ha afectado a 8 pacientes del Hospital Universitario Insular y a 3 del Hospital Juan Carlos I. 2 de ellos ya han sido dados de alta, pero se investiga otros 2 posibles casos sospechosos a los que ya se les está realizando un estudio analítico. Canarias se encuentra hoy en riesgo extremo, el nivel más alto por radiación ultravioleta. Son valores que se repiten con frecuencia en las islas y que pueden producir quemaduras graves en la piel. Los especialistas recuerdan, en los casos graves es necesario acudir a consulta. Hoy les explicamos cómo identificarlo. Son muchos puntos de las islas los que sufren este verano problemas con el suministro y la calidad del agua. El último barrio en alzar la voz es Igualero, en La Gomera. Aseguran que todos los veranos los cortes son constantes. Desde el consistorio responden que en esta ocasión ha sido un problema puntual por el vaciado irregular del depósito municipal. Ya llevamos 2 o 3 años con el mismo problema. Cada vez que llega el mes de agosto nos cortan el agua y después no son capaces de traernos, que somos personas que no tenemos un medio de ir a buscar agua en ningún sitio, ni siquiera un par de garrafas de agua. Hace 2 días que estuvimos 24 horas, se puede decir, sin agua. Yo misma dije que tenía mis animales que me vean. El protocolo de protección de menores migrantes establece que los centros en Canarias deben recibir inspecciones cada 3 meses. Sin embargo, según publica el periódico El País, la Fiscalía no está cumpliendo con este régimen de visitas que, curiosamente, han establecido ellos mismos. En 2024 había en Canarias 86 centros de menores migrantes llegados en Cayuco. Esas instalaciones tendrían que haber recibido más de 300 inspecciones por parte del Ministerio Fiscal. En realidad, según organizaciones especializadas y abogados, apenas se llevaron a cabo unas 100. Y la propia Fiscalía es la que dice que los centros de acogida inmediata se tienen que inspeccionar trimestralmente. La Fiscalía tiene que dar una explicación y la explicación es sencilla. No tenemos recursos suficientes y hay que pedir más recursos para poder cumplir con las obligaciones que el Fiscal General del Estado nos ha dado. Esas visitas servirían para garantizar que se cumplan con los derechos humanos dentro de los centros. Tendrían que ser trimestrales, 4 veces más de lo que se hace. O sea, el niño es muy difícil que cuando tiene que dormir con la misma persona que le está pegando, es muy difícil que el niño manifieste esa situación de violencia que está sufriendo. Por eso necesita establecerse una relación de confianza y por eso se necesita que haya visitas periódicas, asiduas y que sean directas del fiscal con los menores, que es a quien la ley le ha dado esta responsabilidad. Cada niño tiene derecho a que se vigile trimestralmente que no está sufriendo una situación de violencia. La Fiscalía, según El País, apunta que solo cuentan con 9 fiscales de menores que, además de las inspecciones, tienen otras funciones. Añaden que los centros, al dejar de ser de acogida inmediata, tendrían que recibir visitas cada 6 meses y no cada 3. A primera hora de esta mañana salía el tercer grupo de menores hacia la península. En esta ocasión eran 9 chicas demandantes de protección internacional. Serán reubicadas en distintos centros dependientes del Gobierno de España, repartidos por el territorio nacional. Está previsto que este domingo salga otro grupo de 7 menores.
Sanidad investiga el origen del brote de salmonela que afecta a más de una decena de pacientes del Hospital Insular y del Juan Carlos I, el antiguo Hospital Militar, ambos en Gran Canaria. César, ¿cuál es la evolución de los afectados? Cuéntanos. Como decíamos, la intoxicación ha afectado a 8 pacientes del Hospital Universitario Insular que ven a mi espalda y otros 3 del Hospital Juan Carlos I. 2 de ellos ya han sido dados de alta, pero se investiga otros 2 posibles casos sospechosos a los que ya se les está realizando un estudio analítico. El servicio de comida del complejo hospitalario que surte a los 2 centros ha inmovilizado aquellos alimentos susceptibles de tener salmonela y además la Dirección General de Salud Pública ha iniciado un estudio epidemiológico y un seguimiento para que no vuelvan a ocurrir más casos de la misma índole. Es verdad que la salmonelosis está asociada a alimentos, pero también puede haber una transmisión por parte del personal, de personas, entre personas puede haber también transmisión y estamos investigando la posible fuente. La Policía Nacional ha desarticulado una red que se dedicaba a la explotación sexual en Tenerife. La operación ha finalizado, Isaac Tacoronte, con 3 detenciones. La investigación comenzaba a principios de año cuando se supo que ese delito de explotación sexual estaba organizado por 3 mujeres que traían a las víctimas en situación de vulnerabilidad desde Venezuela hasta España. Una de las investigadas fue detenida precisamente en el aeropuerto Tenerife Sur cuando trataba de huir del país, mientras que las otras 2 se encontraban ya en la península, exactamente en Segovia. La investigación terminó con el registro de 2 domicilios, uno en el puerto de la Cruz, donde se ejercía la prostitución, además se incautó diversa documentación, y otro de los pisos en Segovia, donde fueron detenidas las otras 2 investigadas. Se han practicado registros en los 2 domicilios, uno de ellos en el puerto de la Cruz, donde se ejercía la prostitución y donde se ha intervenido material informático y documentación clave para la investigación. 2 de las detenidas han ingresado en prisión, mientras que la tercera ha quedado en libertad con cargos. Canarias recibió 1.007 llamadas de emergencia por violencia de género en julio. El dispositivo de emergencia, el DEMA, se activó en 206 ocasiones y 35 mujeres y sus 16 hijas tuvieron que abandonar su hogar y fueron derivadas a alojamientos. Las asociaciones especializadas piden no bajar la guardia en verano. El sistema Biogen tiene 6.655 casos activos de mujeres víctimas de violencia de género en Canarias. La violencia de género no solo no se va de vacaciones, sino que se viene con las mujeres a donde vayan. Es un espacio de mayor convivencia familiar, de estrés. Con un aumento de las denuncias y las agresiones, por eso piden diligencia a las administraciones públicas. El presupuesto existe, pero la falta de diligencia está ahí y la estamos notando y no nos la podemos permitir. Y recuerdan también al colectivo de mujeres mayores. Cuando seamos testigos cercanos de una situación que nos llame la atención, no podemos decir están acostumbradas a esto. Si hacia la gente más joven hay que dirigir unas políticas determinadas y unos recursos determinados, hacia las mujeres mayores también, porque hay que conocer su situación y sus especificidades. No solo tiene que denunciar la víctima, podemos hacer más de lo que estamos haciendo como sociedad. Y no mirar para otro lado ante un caso de violencia de género. Más asuntos. División de opiniones en el sector vitivinícola de Tenerife tras el anuncio por parte del gobierno canario de las medidas que se van a adoptar para evitar la propagación de la filoxera. Algunos representantes del sector están de acuerdo en prohibir el desplazamiento de plantas y uvas, pero otros consideran que es inviable. La prohibición de mover material vegetal de vid y uva fresca es la medida que plantea el gobierno canario para evitar la propagación de la filoxera. Nadie asegura que a un operario se le suba un insecto y lo lleve a otra plantación en el camión. Entonces, cuanto más restringido sea todo, este año por lo menos, es lo mejor que podemos hacer y nosotros lo apoyamos. El material vegetal no se podrá desplazar entre islas ni tampoco entre diferentes zonas geográficas de las denominaciones de origen de Tenerife. Estamos totalmente de acuerdo y compartimos las medidas. Todo es pensando en la preservación del sector vitivinícola a medio y largo plazo. Sin embargo, hay división de opiniones en cuanto al traslado de uvas frescas. O sea, hay un montón de bodegas que tienen viñedos a lo largo de diferentes zonas y que deben
tener la posibilidad de mover sus uvas. Proponen controlar la zona de las plantas infectadas sin afectar a la vendimia de otras comarcas. Son 30 plantas frente a más de 10 millones de plantas que hay en 3.000 hectáreas que hay en Tenerife. Tener unas medidas laxas no nos favorece a nadie. Vamos a ser lo más cautos posible. Las medidas de control se publicarán en una orden en los próximos días. Los sindicatos del sector comercial y la alimentación continúan con su agenda de movilizaciones por el bloqueo de la negociación de sus convenios colectivos. El 80% de las personas trabajadoras apenas alcanza el salario mínimo. No descartan una huelga en noviembre coincidiendo con el Black Friday. Las personas trabajadoras de la alimentación y el comercio en las islas llevan más de un año pidiendo reactivar la negociación de sus convenios colectivos para acabar, dicen, con la precariedad laboral que sufren. Estamos exigiendo una subida salarial del 3% anual sin tocar la cláusula de compensación y absorción, y asimismo una clara diferenciación salarial entre las diferentes categorías profesionales. El 80% no llega al salario mínimo interprofesional, denuncian un bloqueo por parte de la patronal. Llevamos en ambas provincias casi 16 meses de negociación y no hay avances. Ellos insisten en perder derechos como es el complemento de incapacidad temporal y no podemos permitir perder derechos. Afirman que las empresas aumentan sus beneficios cada año. Han facturado, por ejemplo, en el año 2023 1.000 millones de euros y en el año 2024 1.300 millones de euros, y eso no se ha visto reflejado en las nóminas de las trabajadoras y trabajadores. La próxima concentración será el 4 de septiembre. El día 10 se reúnen con los empresarios. Si no hay avances, han hecho un preaviso de huelga para el 28 de noviembre en pleno Black Friday. En Las Palmas de Gran Canaria, los comerciantes de Triana se quejan del grave problema de parking que sufre la zona, al que ahora se suma la ampliación del horario de la zona azul. El ayuntamiento asegura que tiene en marcha la financiación de un parking intermodal de 234 plazas y precios económicos. Además, los vecinos y comerciantes también se quejan del abandono general, como por ejemplo del mobiliario urbano, siendo esta una zona de gran valor económico y cultural, y piden al ayuntamiento un plan de acción. Es negativo que ahora se tenga que pagar de 2 a 4 y no creemos que fomente más rotación. Una zona con esta actividad económica requiere de zonas de accesibilidad con el parking, y aquí se abre un gran frente que es el proyecto Quiniguada. Cuando se inicien esas obras y ya la gente no pueda aparcar ahí, nos vamos a encontrar con un problema tremendo para poder aparcar en Triana. Los funcionarios de la prisión Tenerife 2 se van a concentrar la próxima semana por los cortes de agua que sufre la cárcel. Denuncian que la situación es insostenible y que llevan demasiado tiempo, Nerea de Ara, trabajando en unas condiciones insalubres. Se trata de una situación que sufren desde 2023, pero en las últimas semanas ha empeorado. El sindicato de funcionarios denuncia que trabajan en unas condiciones indignas, teniendo que utilizar cubos de agua diario para cubrir sus necesidades. Por ese motivo se van a concentrar aquí, a las puertas del centro, el próximo lunes día 25. Exigen a la administración penitenciaria que realice obras para aumentar la capacidad de los aljibes, ya que cuando se produce una reducción de suministro de agua en el municipio, este almacenamiento resulta insuficiente. El Ayuntamiento del Rosario, por su parte, explica que también lleva años solicitando al Estado que la cárcel cuente con su propio suministro de agua independiente. Con cubos de agua nos estamos lavando y haciendo nuestras necesidades, y dijimos basta ya y nos vamos a concentrar. Esta es la primera vez, el día 25, y si no hay soluciones seguiremos adelante. Los cortes los hace la prisión dentro de sus instalaciones como los cree conveniente, en unas instalaciones obsoletas y que no cumplen con la normativa. La prisión debería tener una red directa desde el Pozo de la Cañada a la prisión. Llevamos 10 años diciendo esto. Sin poder ducharse y sin poder dar de beber a sus animales, se quejan también los vecinos de Igualero, el caserío más alto de La Gomera, por los problemas en el suministro de agua. El depósito se ha quedado vacío, según el Ayuntamiento de Vallehermoso, por un consumo anómalo en esa zona. La buena noticia es que ya hay agua en Igualero, pero ha vuelto a ocurrir un verano más. Que yo estuve 2 noches sin tener ni una gota de agua para bañarme. Ya llevamos 2 o 3 años con el mismo problema. Cada vez que llega el mes de agosto, nos cortan el agua. Si hace un par de años me dejaron a mí 8 días sin agua. Hay vecinos que incluso se plantearon llamar a la Guardia Civil para que se llevara a sus animales por miedo a que murieran de sed. Quien se ha llamado a la Guardia Civil es el alcalde para que investigue. Se ha hecho una visita a la zona donde hay puntos críticos, porque evidentemente hemos detectado muchos comportamientos anómalos.
Y ese consumo raro vació por completo el depósito municipal a principios de semana. Pero es que cuando se recuperó, el agua parecía otra cosa. Esto no vino, esta es agua de la que echaron al tanque. La botellita de agua que estamos desde el lunes tomándonos el agua de esta manera. Este es el caserío a mayor altitud de toda la isla de La Gomera. Permanentemente durante todo el año tan solo viven 3 familias, pero es verdad que en verano aumenta su población por personas que tienen su casa aquí, pero residen en Tenerife. A visitantes y vecinos el ayuntamiento pide consumo más responsable, pero la entrada en funcionamiento de un depósito mayor pretende poner fin también al problema del agua en Igualero. Una veintena de incendios forestales del nivel 2 siguen fuera de control en Castilla y León, en Galicia y en Extremadura, en el marco de la peor ola de fuegos que vive el país en al menos 30 años. El avance de las llamas ha obligado a evacuar a más de 33.000 personas. En Zamora mantienen desalojadas 11 poblaciones del entorno del Parque Natural del Lago de Sanabria, Sierras de Segundera y de Porto. El descenso de las temperaturas ofrece un respiro y facilita el trabajo de los equipos de extinción que confían en poder avanzar en el control de varios incendios activos. Hoy tenemos una oportunidad de poder tener un avance significativo en la evolución favorable de muchos de ellos. 88.300 hectáreas calcinadas en Galicia, pero es en Larouco donde se han quemado 30.000 hectáreas, convirtiéndose en el más grande de la historia gallega. Extremadura sigue pendiente del fuego de Jarilla, donde el viento está complicando las tareas de extinción. Desde el PP han calificado a Barcones como pirómana tras sus declaraciones en el día de ayer. La directora general de Protección Civil es una pirómana más. Se ha dedicado en sus declaraciones a insultar a los gobiernos autonómicos. La directora general de Protección Civil pide ante esto un poco de mesura. Tras acusarla de un delito, las autoridades han detenido a 33 individuos e investigado a otros 93 por su presunta relación con el origen de los incendios que han causado 4 muertes. Las tropas israelíes continúan con más ataques sobre Gaza, especialmente en la parte norte. Lo hacen tras anunciar la intención de invadir por completo la ciudad. Una operación militar que desplazará forzadamente a miles de palestinos. Mientras el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha denunciado que la decisión de las autoridades israelíes de ampliar la construcción de asentamientos ilegales viola el derecho internacional. Importantes retenciones esta mañana en la TF5 sentido norte tras el atropello mortal de una mujer a la altura de Somosierra, en Santa Cruz de Tenerife. Otras 2 personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital. Cuando llegaron al lugar del accidente, el personal sanitario solo pudo certificar la muerte de la mujer. Continúan los problemas de seguridad en Caleta de Fuste, en Fuerteventura. Esta semana conocíamos que se habían producido 3 robos en esa localidad majorera y en la madrugada del miércoles tuvo lugar un nuevo intento, Manu Cruz. La oleada de robos continúa creciendo en Caleta de Fuste. En la madrugada de ayer tenía lugar un nuevo intento en este restaurante asiático de la localidad. 2 individuos encapuchados, lo están viendo, accedieron a este local por una de sus ventanas, pero al escuchar la alarma y descubrir las cámaras de seguridad, huyeron por el mismo lugar por el que entraron. A uno de ellos incluso se le llega a ver parcialmente el rostro. La Guardia Civil investiga estos hechos que, recordemos, no son aislados en la zona. Esta semana, sin ir más lejos, un hombre le contaba a los micrófonos de esta casa que en una misma semana llegó a sufrir 3 robos en su negocio. El ayuntamiento, por su parte, asegura que está trabajando en la incorporación de 3 nuevos agentes para reforzar la seguridad en este punto que, recordemos, es uno de los más turísticos de la isla. Quizás haga falta un poquito más de control o algo de control por parte de las autoridades. Porque aquí a raíz después de la pandemia ha ido agravándose la delincuencia aquí en Castillo. Usted solo compararse en esta esquina ya se puede enterar de todo. Un ciudadano de a pie se entera de todo. Imagínate lo demás si no se tienen que enterar. En el sur de Tenerife, colectivos ecologistas han ampliado la denuncia contra el proyecto turístico Cuna del Alma. Lo han presentado esta mañana, como ven, en los juzgados de Arona. Aseguran que aportan nuevas pruebas que refuerzan la gravedad del caso. Entre las cuestiones que destacan, la realización de obras en zona de servidumbre o el acoso a la familia Galindo por ser propietaria de una nave del puertito de Adeje. Recuerdan que el próximo 29, viernes, organizan una nueva manifestación cerca de Cuna del Alma.
Están violando aquí normativa estatal, leyes europeas, y eso es lo que estamos denunciando, pidiendo además medidas cautelarísimas de paralización hasta que se investiguen como mínimo los hechos que se han producido con la Junta de Compensación. La posibilidad de una erupción volcánica en Tenerife es de momento remota, pero lo cierto es que las señales se han incrementado. Desde 2017 se han registrado más de 120 enjambres sísmicos. Todo esto, junto a la historia volcánica de la isla, ha servido para hacer un mapa de peligrosidad, algo que no está directamente ligado al riesgo y que debería servir, por ejemplo, para la planificación de infraestructuras en estas zonas. Este mapa ha creado cierta alarma entre la población del norte de Tenerife, por eso los expertos aclaran. No es un mapa que nos dice que mañana o el próximo año va a haber una erupción en la zona roja, sino que nos dice que es la zona más probable. Y esa peligrosidad se define en función de la historia volcánica de esa zona en concreto, y se sabe que en esos municipios de color rojo es donde más erupciones se han registrado. Que el mayor número de erupciones que han ocurrido en Tenerife en los últimos 10.000 años están en la zona de color rojo, en la cumbre de Abequi. Además de ese mapa, los científicos escuchan al volcán y lo que se percibe desde 2016 son señales más evidentes. Ha aumentado el ruido volcánico. O sea, hay más sismicidad que antes del 2016, ha aumentado la emisión de gases, se detecta una muy ligera deformación. Y así, la posibilidad de una erupción volcánica es a corto plazo muy baja. Sin embargo, estos signos tendrían que ayudar a planificar el futuro y no construir determinadas instalaciones en las zonas rojas. Aeropuertos, hospitales, centros de generación eléctrica, y digo en la medida de lo posible. En los últimos 600 años se han producido 6 erupciones solo en la isla de Tenerife. En Estados Unidos interesan los proyectos relacionados con la geotermia en La Palma, proyectos como el del balneario de la Fuente Santa, en Fuencaliente, de momento paralizado. Pero en esta reunión que han mantenido hoy representantes del gobierno norteamericano, del Cabildo de La Palma y la presidenta de la Asociación Internacional de Geotermia, también se ha hablado precisamente de esa geotermia vinculada a la energía y a las prospecciones previstas en la isla. Han asegurado que se trata de una oportunidad estratégica para el futuro. Hay análisis magnetotelúricos que hay que hacer para tratar de acertar. Estamos hablando de que cada pinchazo de esto está alrededor de los 10 millones de euros. Por lo tanto, hay que tratar de garantizar en la medida de lo posible que acertamos en la diana cuando vayamos a perforar, ¿no? Luego las perforaciones tienen que estar hechas por expertos, ¿no? Que también se está trabajando en el ámbito de conseguir alguna empresa que efectivamente nos garantice este tema. Arrecife sigue dando pasos para tratar de dar respuesta a la crisis habitacional que sufre la capital de Lanzarote. Ha dado luz verde a la concesión de nuevas licencias que permitirán construir 28 nuevas viviendas. Aquí, en este solar tapiado que están viendo a mi espalda, entre las calles Fajardo y Colegio del centro de Arrecife, se construirá un edificio de 3 plantas y ático con capacidad para albergar 14 viviendas. Las nuevas licencias concedidas por la Concejalía de Urbanismo también permitirá construir otro inmueble de 14 viviendas en la calle Sol. En total, en este mandato, Arrecife ha dado luz verde a la construcción de 272 nuevas casas. Se pretende así dar respuesta a la crisis habitacional. Nos enfrentamos a un problema demográfico, un reto demográfico en todas las islas orientales y en todas las capitales de Canarias, que se traduce finalmente en el problema que estamos viviendo con la vivienda, ¿no? No hay oferta ante la demanda que existe, y bueno, eso somos conocedores de ello, somos sabedores de ello, y estamos intentando paliarlo pues con todas las herramientas que tenemos a disposición en la administración. Telde actualiza los equipos de limpieza. Hoy se ha presentado un nuevo lote de vehículos que ha supuesto una inversión de unos 5 millones de euros. Isaías Santana. Esta mañana se han presentado estos 13 camiones, pero hablamos en total de 34 unidades que se incorporan al servicio de limpieza de Telde. Hablamos de vehículos de última generación cuyo objetivo es recoger enseres y contenedores de la vía pública. Con este ya es el tercer lote que se presenta. El ayuntamiento hasta el momento ha invertido unos 12 millones de euros en los medios materiales. Como dato curioso, durante el pasado mes de julio se recogió unas 300 toneladas de enseres. Ha sido el mes en el que más se ha recogido del año. Unos vehículos, por otro lado, aseguran más sostenibles, más seguros y eficientes.
que va a proporcionar una mejora importantísima en el servicio de limpieza y también en las condiciones en las que están los trabajadores. Por una inversión de algo más de 12 millones de euros que ha realizado el Ayuntamiento de Telde, pues para el municipio, para tener vehículos, como bien decía el alcalde, más modernos. Nuevo plan de limpieza en Las Palmas de Gran Canaria, en este caso en el barrio de Las Chumberas. Se trata de la cuarta fase del programa de higiene urbana de la capital. Según la alcaldesa, este plan extraordinario ha permitido recoger 190 toneladas de residuos, la mayoría de vertederos ilegales. Lo que nos queda ahora, el objetivo prioritario, además de seguir avanzando las acciones ordinarias y extraordinarias, pues tiene que ver con los contratos. El contrato de recogida está, como ya les he dicho, que sé que es de interés, está muy avanzado. Yo espero que pronto tengamos noticias del mismo y que pueda entregar en el circuito para el informe previo de la intervención para la licitación correspondiente. Estamos hablando de una licitación muy importante y el siguiente será el de limpieza viaria. Cerca del 20% de la población de Canarias tiene más de 65 años y cada vez son más las personas que necesitan mayores cuidados. Este panorama contrasta enormemente con la falta de geriatras que hay no solo en la isla, sino en toda España. El envejecimiento de la población en España y por supuesto en Canarias es por todos conocido. Cerca de 400.000 personas superan ya los 65 años y de estos más de 100.000 ya han soplado 80 velas. Y en este contexto resulta que hay un déficit importantísimo de geriatras. Es una figura de gran formación y polivalencia. E incluye aspectos sociales, aspectos funcionales, aspectos mentales. Que pese a ello escasea. Hay un buen equipo de 14 profesionales en Lanzarote donde cada año se forman a 2, pero en el resto de Canarias aproximadamente habrán 30 geriatras. A nivel nacional el panorama tampoco es muy sano. Debe haber 1.000 y se necesitan 2.000 más. Los expertos mejor remunerados en el extranjero se preguntan el motivo de este cuadro. Si tenemos esas expectativas de envejecimiento poblacional, ¿cómo no se han sacado a concurso más plazas de especialistas en geriatría? Porque hace apenas un siglo la esperanza de vida en España apenas rozaba los 40 años, hoy se ha duplicado. Hay en proyecto la creación de unidades de neurogeriatría, porque la enfermedad de Alzheimer y las demencias en general es la epidemia del siglo XXI. Durante las vacaciones de verano podemos y solemos dejar nuestras viviendas cerradas durante mucho tiempo. Es la oportunidad perfecta para los ladrones. Hemos querido hablar con varios expertos para proteger nuestras casas e irnos de viaje con total tranquilidad. Son los consejos de siempre cuando nos vamos de vacaciones y dejamos la casa atrás. Cerrar bien las puertas y ventanas, cerciorarnos de que los accesos están completamente cerrados. Las persianas nunca bajarlas del todo, son señales de que nos vamos. Tenemos estos dispositivos que son smart, ¿vale? Que se conectan o se pueden sincronizar y conectar y desconectar mediante wifi. Se trata de no dar pistas a los cacos de que estaremos fuera un tiempo. Uso de temporizadores de luz para aparecer o aparentar, mejor dicho, que la vivienda está habitada. Hay también que se vende últimamente unas especies de luces solares con paneles que se recargan y son automáticas y cuando el sol pues desciende ya se encienden. Las nuevas tecnologías ponen al alcance de cualquier bolsillo incluso cámaras de seguridad para proteger la vivienda de posibles allanamientos. Que las puedes controlar mediante de control remoto y puedes incluso girarlas, con visión infrarrojo e incluso controlas el audio. Otra medida de seguridad es si contamos con un sistema de alarmas, pues activarlo, avisar a la central de alarma. Y sin olvidarnos de la asistencia que siempre nos puede prestar un amigo o un familiar que de vez en cuando pase a comprobar que todo está en orden. El Valle de Aridane puede presumir de ser la zona más luminosa de La Palma, aunque su desarrollo en infraestructuras turísticas de costa ha sido prácticamente nulo en las últimas décadas. Vecinos y sobre todo visitantes echan de menos más alojamiento turístico en núcleos como el puerto de Tasacorte. El puerto de Tasacorte está considerada como una de las zonas con más horas de sol de toda Europa.
El clima es la hostia, por así decirlo. El clima, la verdad que bastante bien, hemos encontrado los días buenos, el paseo, hay donde caminar por aquí, donde pasear. Hay fiestas, es un sitio muy familiar también, la gente viene aquí de verano, la playa está bien. Aún así, sigue sin aprovechar sus potencialidades para generar economía y crear empleo estable vinculado al visitante. Dejando a un lado algunos apartamentos turísticos, aproximadamente la mitad de las viviendas del puerto de Tasacorte fueron concebidas como protección oficial. Con los años, algunas de ellas se han transformado en viviendas vacacionales, pero aún así... Pienso que necesitamos más alojamientos turísticos. Yo lo que he hecho en falta sobre todo es un hotel grande. Vienen muchas personas de fuera, no tienen dónde alojarse. El puerto es una zona que se puede disfrutar más de lo que ya se disfruta y se aprovecha. Apuntan que beneficiaría también a los numerosos restaurantes que pierden potenciales clientes por los desplazamientos posteriores. Porque a veces nos viene pues turismo de la zona de, por decirte tú, de Puerto de Henao, se quieren tomar una copa y siempre tienen el problema del control. Y pueden venir a los kioscos a disfrutar de una buena comida y buenos vinos. Al otro lado de la isla, en la comarca este, Los Cancajos, que cuenta con menos horas de sol, tiene más infraestructura turística que todo el litoral de la comarca oeste. Cuando acudimos a entornos de costa tenemos que tener mucho cuidado con proteger a las especies que habitan allí, aún más cuando se trata de entornos tan frágiles como los charcos. Una de esas precauciones que debemos tener en cuenta tiene que ver con la crema solar. Los buscamos, encontramos y disfrutamos, pero sin darnos cuenta, algo nuestro se queda en ellos. Gran parte de la crema, alrededor del 25%, se acaba desprendiendo en el agua. Los compuestos químicos de la crema solar afectan a la vida marina, aún más cuando se trata de entornos cerrados. Nosotros vemos un charco y de normal pensamos que es una piscina. Muchos de estos compuestos químicos acaban afectando el metabolismo de los animales, por ejemplo, en el crecimiento de las algas, en la capacidad reproductora de muchos peces. Una realidad desconocida para muchos que este divulgador científico ha plasmado a través de sus redes sociales. Pero tranqui, que como sé que a ti te preocupa el medio ambiente tanto como a mí, tengo un par de trucos que te van a servir. Podemos usar licras de manga larga, que son también protectoras de la radiación solar. Pero si no queremos prescindir de los fotoprotectores, también podemos aprender a encontrar el adecuado. Cada vez hay más laboratorios que incluyen en sus envases sellos que nos garantizan que son respetuosos con el medio marino. E incluso tenemos otros que nos rotulan la no existencia de filtros químicos. Una lección sencilla para protegernos a nosotros y a ellos. Y sobre todo recuerda que los charcos no son tuyos, son de quienes viven en ellos. ¿Usted se pone protector solar? Sí, todos los días, para protegerme. Salgo de casa y no me lo pongo, no me cuido mucho la piel, la verdad. De normal día a día, sí, por la mañana. ¿No ve que estoy llena de pecas? El archipiélago se encuentra en riesgo extremo por radiación ultravioleta desde hoy y hasta el próximo lunes. Es de hecho un fenómeno más común de lo que se piensa porque Canarias es la comunidad con los niveles más altos de todo el país. Es por ello que las quemaduras solares aquí pueden suponer un mayor riesgo e identificarlas, apuntan los expertos, es clave para saber cómo actuar en cada caso. Prevenir es clave. Hay que protegerse. Siempre me pongo protector, todos los días. Siempre 50, factor 50. Si el tiempo es como hoy, creo que no me la voy a poner. Pero en caso de no hacerlo como se debe... No, yo no. Yo en cambio sí que siempre que voy a la playa y todo nunca me pongo. Sí, me he quemado bastantes veces además. Cuando pequeño pues sí, me salían las ampollas. Es imperativo ser capaces de identificar cuándo hay que acudir a un especialista. Frente a un enrojecimiento, tenga dolor o no, y por supuesto si tiene ampolla hay que actuar. Los estudios hablan de que más de 5 quemaduras en la adolescencia multiplica también por 2 el riesgo de melanoma en la edad adulta. Otro factor a tener en cuenta es si se está siguiendo un tratamiento farmacológico, porque también influye. Los antiinflamatorios, los diuréticos, los fármacos para la ansiedad, para la depresión, favorecen la sensibilidad al sol. Según estudios, casi 2 de cada 3 adolescentes han sufrido una quemadura solar en el último año. El contenido que publicamos en redes sociales no está exento de riesgos. Aunque la ley protege el derecho a la propia imagen, existen excepciones que permiten a terceros usar nuestro contenido sin autorización y se entiende, por ejemplo, que algunas imágenes o personas actúan de forma secundaria en un hecho noticiable.
Un gesto que muchos repiten casi a diario, entrar en redes sociales y compartir imágenes y vídeos propios y de otros. Pero, ¿qué pasa con nuestro contenido cuando lo subimos a un perfil social? Es como si de alguna manera estuvieras permitiendo que todo el mundo pueda hacer uso de ella. Una vez que la publicas, ya es como si no fuera tuya. Eso está en internet y el que quiere usarlo lo va a usar. Es un pensamiento extendido, sí, pero los usuarios no están desprotegidos ante el uso que se hace de su imagen por parte de terceros. La persona puede perfectamente, si no tiene notoriedad pública, puede mandar una serie de acciones y medidas legales, tanto desde el punto de vista civil como desde el punto de vista penal. En la mayoría de casos es necesario un consentimiento explícito antes de tomar imágenes de otros, pero sí que existen algunas excepciones. Depende de cómo vaya la noticia. Lo principal es, si no eres protagonista, pues el uso de esa situación puede llevarse a cabo perfectamente. Bastaría entonces con tener un papel secundario en un determinado hecho que puede ser considerado noticiable, pero ante las dudas, lo mejor es mantener cierta privacidad. Es mucho mejor ser precavidos. No se borran, ahí se quedan para toda la vida. Y no olvidar leer los términos y condiciones de los sitios web. ¿Hay términos y condiciones? Los hay, los hay. No. Primera noticia. Sí. Pues tomen nota a partir de ahora para no ser víctimas de un uso indebido de su propia imagen. Creación en acción, así se llama el taller infantil del Cabildo de Gran Canaria, con el que niños y niñas de la isla han podido convertirse en auténticos cineastas y crear su propio cortometraje. Se va a proyectar mañana a las 12 del mediodía en el Museo Colón, en Las Palmas de Gran Canaria. Cámara graba. Cámara graba. Sonido graba. Sonido graba. Plaqueta. Y acción. Son las últimas pinceladas de un viaje cinematográfico en el que menos de una semana ellos, los protagonistas, han conseguido empaparse de cine pasando por todas las fases. Las etapas de la producción, hacen todas las ideas para el guión, escriben, actúan, filman, hacen el sonido, la cámara. Y también editan, hasta materializar un corto que nació como resultado de su propia imaginación. Estamos haciendo ahí la parte de la película y aquí la animación, para haciendo dibujos y que se muevan. En el taller estamos haciendo también manualidades, hemos recorrido el museo y hemos aprendido un montón de cosas sobre el cine, cómo se hace una película. Estoy haciendo un personaje de ogro, es una película muy divertida y además la hemos creado nosotros. La proyección del cortometraje final tendrá lugar mañana a las 12 del mediodía en el Museo Casa Colón. La cuarta edición del Cine Ambulante de Verano, que ha recorrido los 7 municipios de Lanzarote, se cierra con la participación de más de 2.500 personas. Desde la organización Tenique Cultural despiden esta edición de Cine Bajo las Estrellas con el deseo de seguir compartiendo imágenes, emociones y pensamiento colectivo. La Gomera se suma a la petición de los cabildos insulares para recuperar la gestión pública del control aéreo en Canarias. Alertando sobre riesgos de seguridad con la empresa privada, el presidente del cabildo insiste también en suprimir el sistema AFIS del aeropuerto de la isla y reforzar la conectividad aérea como servicio estratégico y público. Los pantalanes de la Restinga se están sustituyendo tras varios años sufriendo graves deterioros. Puertos Canarios ha comenzado la restauración con un presupuesto que supera el 1 millón de euros para garantizar la seguridad en los atraques de la zona. El ICABI ha adjudicado la construcción de 34 viviendas de promoción pública en Tasacorte a la empresa Dragados S.A. con una inversión prevista que supera los 5,5 millones de euros. El proyecto, que se enmarca en el Plan Especial de Vivienda, busca dar respuesta a las necesidades habitacionales derivadas de la emergencia volcánica. La novela del escritor cubano afincado en Gran Canaria, Kevin Legrá, narra la historia de sufrimiento que muchos cubanos vivieron en los campos de trabajo creados por el gobierno de Fidel Castro tras la victoria de la revolución. Es su ópera prima y se alzó con el primer premio en un certamen literario de Málaga. Ahora no descarta escribir sobre Canarias. Los castigos que presenció Ramiro se grabaron a fuego en lo más profundo de su ser. Todos los prisioneros eran sometidos a innumerables humillaciones, los obligaban a soportar la mirada despiadada del sol. Este joven escritor de Santiago de Cuba retrata en su novela El precio del ideal la barbarie que en la isla caribeña se cebó con quienes no pensaban como los triunfadores de la revolución. Un joven católico
Es llamado al servicio militar obligatorio en el año 65 y cuando comienza ve que es llevado a un campo donde recluían en estos campos a homosexuales, religiosos, disidentes, opositores del gobierno, toda persona que no estaba de acuerdo con el nuevo proceso revolucionario. El objetivo que buscaba el gobierno comunista era convertirlos en revolucionarios perfectos. No salió de allí siendo un revolucionario perfecto, más bien salió con miedo, nunca más volvió a pisar una iglesia. Hacían de todo, desde las más fuertes era cavar un hoyo y enterrarlo hasta el cuello a expensas de los mosquitos. Hitler buscaba un humano con ojos azules y piel blanca. Aquí buscaban un hombre que fuera ciego al Partido Comunista, que matara por un ideal, que matara por el ideal comunista. La novela premiada en el certamen literario de Málaga es su ópera prima, pero no será la única de un autor que se confiesa enamorado de la cultura canaria. Todo lo que tiene que ver con los aborígenes y todo el sistema de conquista. Quiero hablar de Canarias, lo que quiero ver cómo compagino las historias para poder crear algo novedoso. Vamos a ir, en este caso, con música, la que nos propone el grupo Reina Omega. Llegó el tumbao, el plátano con gofio descachao, Canarias y Latinoamerican Repeat, desde la laguna. Ellas serán unas de las protagonistas del sexto festival Taganana, además de conciertos que incluye también a la cantautora madrileña Travis Bird. Habrá espectáculos de circo y magia. El festival va a contar además con transporte público reforzado para facilitar la asistencia a uno de los núcleos costeros más alejados de la capital tinerfeña. Bueno, con el ritmo de Reina Omega nos marchamos. Ya saben que enseguida llega la información meteorológica y luego los deportes. Pueden seguir informados en los boletines de la Radio Canaria, en nuestra web y esta noche, a partir de las 8:30, en el Telenoticias 2. Que pasen una feliz tarde. Que esa va pa' mamá.